Vamos a trabajar el curso de práctica profesional que opera de manera similar tanto en la licenciatura de educación preescolar, primaria, preescolar intercultural bilingüe y primaria intercultural bilingüe. Es un curso que está en el séptimo semestre, tiene 6 horas, 6.75 créditos, y que en la malla curricular corresponde en el séptimo semestre a este fragmento y en el octavo a todo esto. ¿De acuerdo? Entonces está en el séptimo semestre, con pertenencia al trayecto de práctica profesional. Vamos a tener la posibilidad de ver con relación al trayecto de prácticas y espero que podamos entender cómo se van a dar las relaciones de articulación con los demás cursos, ahora sí de manera mucho más concreta. Digo, se venían dando, pero ahora hay muchos más ejemplos sobre los cuales podemos insistir en dónde se dan los nudos y dónde está el proceso de articulación que constituye lo que es la malla curricular de este plan de estudios. Hay un propósito muy claro que tratamos de dejar muy claro en este programa, y es que estos 2 semestres tienen básicamente la finalidad de ayudar a fortalecer y concretar las competencias profesionales de los estudiantes para desarrollarlas tanto en la escuela como en el aula de clase. Y estas dos ideas de fortalecer y concretar tienen que ver con que de algún modo en el marco de este plan de estudios tenemos que considerar que el estudiante va a llegar a un cierto nivel de aprendizaje en función de la competencia, y tenemos que fortalecer lo más posible esas competencias en el entendido de que la propia noción de competencia obliga a tener un carácter abierto de la misma. Es decir, llegan a cierto nivel, pero van a tener que seguir desarrollando esas competencias a lo largo de la vida, ¿no? Esa es, digamos, un poco la lógica y la perspectiva que se tiene desde el punto de vista socioconstructivista de la competencia. Y en ese sentido importa mucho que ustedes tomen en consideración, porque lo vamos a revisar también después con un pequeño video que les traemos, que tenemos que dar seguimiento a un estudiante para que nos muestre un desempeño de lo que consideramos que es un egresado de licenciatura. Y eso implica también establecer criterios muy claros. Un estudiante de licenciatura que sabe diseñar, que aplica críticamente planes y programas, que evalúa, ¿qué tiene realmente que saber hacer? Si pensamos que la competencia se muestra en el desempeño y en la actuación del sujeto. Ahí es donde necesitamos que nosotros tener muy claro lo que vamos a valorar ya del desempeño del estudiante en estos 2 últimos semestres de la malla curricular. Obviamente eso implica, y aquí lo dejamos también sentado, lo van a revisar ustedes con mayor exactitud ya en el documento escrito del programa, que la idea es que el estudiante promueva una actitud crítica y reflexiva que le permita replantear su docencia, utilizando con pertinencia los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos que ha adquirido en la escuela normal a través de los cursos que componen la malla curricular, así como los que nos ha procurado a partir de la búsqueda e interés para profundizar y ofrecer respuestas a las exigencias que la práctica le plantea, con la finalidad siempre de tener mejores resultados en cada una de sus intervenciones. Y aquí vamos a jugar con 2 cosas que me parece que son fundamentales. De repente nosotros las conocemos como teoría y práctica, ¿no? En el lenguaje común, en el lenguaje más ordinario y un poco más simple que usamos algunos de nosotros. La idea es que el estudiante tenga la posibilidad de poder realimentar su experiencia sobre la base de un ejercicio de reflexión y análisis conceptual. Eso significa que estaríamos pidiendo que el estudiante en sus desempeños tengan un fuerte componente de argumentación pedagógica o teórica, y estaríamos esperando que el estudiante no solamente nos repita y que recicle de manera ordinaria su práctica, sino que su práctica se convierta justamente en un insumo para incrementar y replantear, incrementar sus aprendizajes y replantear sus propios juicios, planteamientos y argumentos a la luz de las exigencias que le va planteando la práctica, porque valorar el desempeño del estudiante en este enfoque implica ver qué tanto el estudiante es capaz de usar todos los referentes que están a su disposición, los que le ha proporcionado cada uno de los cursos de la malla curricular, con los que ha adquirido en la práctica y la forma en cómo los ha estado trabajando para mejorar sus intervenciones en la escuela. Entonces, esa descripción y propósito del curso no tiene otra finalidad más que eso. Y dirán ustedes, eso es muy sencillo. Cuando veamos el desarrollo se van a dar cuenta que no es tan sencillo asegurarse que el estudiante ponga en juego todo ese tipo de saberes
y que esos saberes estén realmente asociados a mejorar su desempeño en la escuela. Porque lo que estamos hablando es su trabajo en ese sentido. Obviamente, cuando pasamos a las competencias del perfil de egreso a las que va a contribuir este curso, ahora sí, aparte de las genéricas, son todas las profesionales. Ya no hay opción. Aquí hay una integración importante de competencias. El trayecto tendría que comenzar a ver la forma en que ese estudiante, a través de sus desempeños, va fortaleciendo, va desarrollando, va adquiriendo algunas que todavía no están totalmente trabajadas por él mismo, y que no sean tampoco favorecidos en función de los desempeños o seguimientos que anteriormente le han dado. Por ello es muy importante elaborar un diagnóstico, ¿verdad? Por lo menos en la academia, no sé si ustedes traen alguna propuesta, un diagnóstico para hacer una evaluación, ¿verdad? Hasta dónde llega su nivel de desempeño del estudiante, de esa formación que tuvo en los 6 semestres anteriores. Eso es muy, muy importante, porque, ¿cómo no? Digo, sí, o sea, quienes tenemos mucha experiencia, sí lo hacemos de alguna u otra manera, pero qué mejor una evaluación por competencias, porque así está planteado el plan de estudios, con un enfoque basado en competencias. Entonces, las producciones académicas que damos de colegiado son muy importantes, porque una sola persona, pues a veces le falta uno, ¿verdad?, de elementos, pero en cambio todo el colegiado se puede dar a la tarea de elaborar un diagnóstico. Sí, miren, los mecanismos que ustedes pueden seguir son muchos, vamos a trabajar algunos de ellos, porque no solamente se trata de los diagnósticos, aquí hay también hay un reconocimiento de lo que los estudiantes y los profesores de semestres anteriores han estado trabajando con los estudiantes. Es decir, la idea es que tienen que reconocer que no parten de cero, que hay un conjunto de evidencias elaboradas por los estudiantes que de algún modo han mostrado su desempeño, la forma en que ellos han ido articulando su propio trabajo, y esas evidencias están integradas también en distintos tipos de evidencias, ¿no? Sean de productos, sean de aprendizaje o de desempeño. Esas evidencias las han ido integrando sus estudiantes en portafolios, en ensayos, en planes de clase, en informes de práctica, ¿no? Entonces, técnicamente no parten de cero. Lo que me parece muy importante, y eso con relación a lo que señala, maestra, es que efectivamente se requiere de un trabajo de academia muy sólido, porque necesitamos en conjunto no solamente ver a dónde está el estudiante, sino a dónde lo vamos a llevar con lo que sigue. O sea, ya llegó hasta acá, y obviamente como no todos llegaron al mismo lugar, ni fortalecieron las mismas competencias, ni lo hicieron de la misma manera, es importante tener presente cuál de ellas tenemos que fortalecer para ayudar al estudiante lo más posible a que la concrete y en consecuencia pueda tener un desempeño asociado a la competencia que lo ayude a mejorar, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es fundamental. Esto también obliga de algún modo a tener presente que en el marco del propio desarrollo del trayecto, lo que antes conocíamos como la academia de séptimo y octavo, hoy es otro tipo de forma de hacer academia, porque si nos regresamos a esta cuestión, decía yo, porque lo que podemos comenzar a visualizar con relación a estas mallas curriculares es que el estudiante de séptimo y octavo, la academia de séptimo, tendría que estar compuesta por el colega de planeación, atención, formación ciudadana, aprendizaje y enseñanza de la geografía, más el educativo, más el de práctica profesional. Antes la academia de séptimo y octavo estábamos acostumbrados a que la conformaban quienes se repartieron su dividida de grupos. Hoy no, los asesores que no están como figura en este cierre, y la academia son estos sujetos que todavía desarrollan contenido curricular específico asociado a temas que los propios proyectos están sugiriendo que los estudiantes tengan a la mano para poder después operar con ellos, y la academia de séptimo y octavo son todos estos. Sí es importante repensar el trabajo que van a hacer, digamos, porque en esta lógica sí nos da la oportunidad de volver a visualizar el trabajo que estamos haciendo nosotros en la escuela, ¿no? Y decía yo, finalmente, aquí están las competencias que decimos que de algún modo tenemos que trabajar, con la intención de que estas competencias puestas en el estudiante nos permitan establecer criterios para valorarlas según desempeño. Ahorita voy a explicar también, y vamos a ver un pequeño video
lo he visto ya con algunos colegas, una pequeña explicación de qué implica evaluar y valorar competencias. Básicamente porque la competencia en sí misma no se evalúa lo que es el desempeño o el producto o la evidencia que está asociada a la competencia. Las genéricas que tiene este plan de estudios están en la lógica de lo que cualquier estudiante de nivel superior que egresa de licenciatura debería de poseer, ¿no? Usar su pensamiento crítico creativo para la solución de problemas y toma de decisiones, aprender de manera permanente, colabora con otros para generar proyectos innovadores, actúa con sentido ético, aplica sus habilidades comunicativas en diferentes contextos y emplea tecnologías de la información y de la comunicación. Estas son las competencias genéricas que tiene el plan de estudios y son estas las que atienden a lo que cualquier egresado de licenciatura debería de poseer como capacidad o competencia para desenvolverse en su campo profesional. A estas se le agregan las que ustedes conocen, que son las competencias profesionales de los planes y programas de estudios, que hablan más ya del ámbito de incumbencia según el área de especialidad o de formación del sujeto. Y en este caso, ustedes están formando profesores para educación preescolar o primaria. Y en ese sentido, su ámbito de incumbencia es la educación de entrada y es la educación primaria y preescolar. De ahí que, en el marco de las competencias profesionales, un estudiante que egrese desde nuestras escuelas debe saber diseñar, hacer diseños y planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinarios para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programa de estudios de educación básica. Debe generar ambientes formativos para propiciar autonomía y promover el desarrollo de competencias. Debe aplicar críticamente el plan y programa de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar. Debe usar las TIC como herramienta para enseñanza-aprendizaje, emplear la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa. Debe propiciar y regular espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, actuar de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presenten en su práctica profesional, utilizar los recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación, e intervenir de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes. Todas estas competencias ahora son nuestro referente. A diferencia de los cursos anteriores donde cada curso como que focalizaba 2 o 3 competencias del plan de estudios y decía, este curso contribuye a y toma tal unidad de competencia o tal competencia, en este ya no podemos decir que no nos vamos a hacer cargo, tenemos que hacernos cargo ya de todas. Y tenemos que valorarlas todas en función de los desempeños del alumno. De ahí que el trabajo que vaya a hacer un profesor en este semestre, me decían mis colegas de Puebla la semana pasada, es que usted está viendo que hagamos un trabajo muy especializado, efectivamente. Por eso no queremos que se distraigan haciendo cosas que técnicamente no les van a aportar nada, ni al estudiante ni a ustedes. El seguimiento pormenorizado, los acuerdos de academia, el seguimiento que le vamos a dar a los desempeños de los estudiantes según sus necesidades, de acuerdo con sus experiencias profesionales, no podría ser el mismo para todos. Porque el servicio social tampoco se va a hacer como se hacía con anterioridad. Digamos, el trayecto no está preocupado básicamente por el servicio como trayecto, porque tiene una finalidad, fortalecer aprendizajes. Sé que en el marco del plan de estudios, los estudiantes desde el sexto semestre inician su servicio social, así quedó puesto, ¿no? Para asegurarse que entre sexto, séptimo y octavo semestre el estudiante acumule la cantidad de horas suficientes para poder acreditar el servicio social. Y aquí lo que les hemos estado diciendo a los profesores es que tenemos que concentrarnos en lo que es el trayecto y comenzar a dejar de lado las actividades que el estudiante va a desarrollar de manera paralela, porque no son cursos para hacer servicio social ni cursos para hacer documento de titulación. Son cursos para fortalecer desempeños profesionales en función de práctica, de lo que es el trayecto de prácticas y lo que es el perfil de egreso. ¿Cuántas horas están marcadas? 6 horas para el séptimo semestre, 20 para el octavo. Para el servicio social, 480 horas según la ley. ¿Y en los estados en los que hay alguna beca, tiene que realizarse de manera constitucional? Pues mira, ahí más bien ustedes tendrían que ver la forma en cómo están operando el servicio social, porque el reglamento sigue siendo el mismo y las escuelas han optado por hacer que los estudiantes, en el marco de su propio desempeño en las escuelas desde el sexto semestre,
desarrollen algunos proyectos donde vayan dándole seguimiento y se los validen como servicio social. Pero insisto, no es la intención del trayecto hacer el servicio social ni hacer la opción de legislación. El trayecto tiene su propia lógica y lo que busca ese trayecto es que el estudiante en el transcurso de todos estos 8 semestres consolide y fortalezca lo más posible sus competencias profesionales para tener un desempeño aceptable al momento de incorporarse al servicio docente. Y justamente la situación problemática de la que estamos partiendo es que este sistema educativo en nuestro país está hoy reorganizándose y reordenándose de manera impresionante. No sabemos hasta dónde va a llegar con el asunto del nuevo modelo educativo, ¿están de acuerdo? Ni el de educación básica ni el de normales. Tampoco sabemos cuál va a ser la modificación curricular que le van a hacer a los planes y programas de estudios. Tampoco tenemos claro cómo van a diseñar o a replantear los programas ni el nuevo currículum para educación básica. Si vaya a haber una variación importante con relación al enfoque, no lo sabemos. El resultado de los foros, lo que fue generando a nivel nacional, fueron un conjunto de señalamientos, recomendaciones o expectativas con relación a el sistema educativo y lo que queríamos en conjunto, aparentemente, desde las participaciones que se tuvieron en los foros, del rumbo que le íbamos a dar a nuestro sistema educativo. Lo cierto es que los foros sirvieron como para generar una especie de consenso a nivel nacional y todavía la construcción del modelo nos anda quedando un poco floja. Es decir, el modelo no está. Lo que hizo fue una consulta para la construcción del modelo. Y en ese sentido no tendrá que sorprender que haya cambios, ¿están de acuerdo? Que haya modificaciones todavía aún más a los enfoques, a los programas, a la articulación de educación básica, a las nuevas normas, ¿no? A los nuevos documentos que vayan a orientar el trabajo de los docentes. Ya hay algunas pistas y eso me parece que quien está cerca en educación básica ya las comenzó a conocer. Las modificaciones a las regulaciones de la Escuela de Educación Básica, ¿no? La nueva función que va a tener el Consejo Técnico, el asunto del cumplimiento de la normalidad mínima, los cambios ya de algunos libros de texto que están llegando con los estudiantes, la incorporación de las tecnologías con otra nueva expectativa diferente a los pizarrones electrónicos, ¿no? Con las tablets para los chavitos de 5º grado a nivel de piloto ahorita y después ya de manera más formal. Entonces hay un montón de modificaciones y de esa situación problemática es de la que parte este curso, que no podemos prever y no podemos controlar los escenarios van a cambiar y se van a modificar y entonces la pregunta es ¿qué tipo de saberes, qué tipo de conocimientos debe tener un profesor? ¿O consideramos que es necesario que tenga a la mano para poder hacer frente a estas exigencias de contextos que son altamente cambiantes? No solamente por la parte normativa, de regulación, de organización, sino también por los mismos escenarios que se están modificando, ¿no? Y que se han modificado todo el tiempo. El tipo de chavitos con los que se trabaja, el tipo de sostenimiento, la forma de aprendizaje de los niños. Entonces hay muchas cosas que están poniéndose en juego. De ahí que hay un conjunto de preguntas que nosotros ponemos en el marco de una situación problemática que esperamos sirvan de guía y de conducción para poder estar con los estudiantes insistiendo en qué deben de saber para poderse desenvolver. ¿Qué saberes, qué tipo de experiencia requiere tener para acercarse lo más posible al perfil profesional, que se apega al criterio que establecen las leyes, qué herramientas conceptuales, metodológicas, técnicas y didácticas tienen que favorecerse para lograr esos perfiles? Estamos pensando mucho en apostarle a cerrar el perfil. Y ahí cerrar el perfil, insisto, significa concentrarse en valorar desde la perspectiva que estamos trabajando las competencias y los desempeños de los estudiantes, las formas de actuar ya en contextos específicos. Este programa tiene una sola unidad de aprendizaje para todo el ciclo escolar, para el 7º y 8º semestre. Es una unidad de aprendizaje que engloba tanto los rasgos del perfil de egreso de este plan de estudios como las 5 dimensiones sugeridas en el documento de perfil, parámetros e indicadores que estableció la SEP y que, insisto, sirvió como referente o mecanismo para poder hacer el examen de ingreso al servicio profesional docente. Entonces tratamos de amarrar en estas 5 grandes ejes o 5 grandes temáticas lo que tendríamos que estar cuidando a lo largo de todo el ciclo escolar, tanto en 7º como en 8º. Eso significa que el estudiante en la unidad se llama formarse en la práctica, aprendizaje, competencias y perfil profesional.
y engloba esto: enseñanza con base en los enfoques propósitos de la educación básica y el aprendizaje del alumno, evaluación de los aprendizajes, mejoramiento de la práctica, lo que incluye sistematizar, evaluar e investigar, clima del aula, ambiente de aprendizaje para favorecer la calidad y diríamos después la inclusión, y gestionar para favorecer la mejora de los aprendizajes de los alumnos y particularmente en las escuelas. Y esto tiene que ver con las rutas de mejora, este último gran eje que hoy le están pidiendo a los profesores que tengan a la mano, que las puedan hacer y las puedan construir en colectivo para fortalecer la calidad del aprendizaje que están ofreciendo en cada uno de los centros educativos. Estos 5 grandes ejes van a acompañar los 2 semestres. Y para hacerlo entonces requerimos que el profesor trabaje por lo menos con 2 tipos de estrategias. La primera, que está más asociada al 7º semestre, tiene que ver con una modalidad de seminario-taller, en el entendido que este estudiante en 7º semestre todavía comparte espacios curriculares con otros cursos, tanto del trayecto psicopedagógico como de preparación para la enseñanza y el aprendizaje y el optativo. En ese sentido, entonces, el estudiante tiene carga académica, ¿estamos de acuerdo? Sí. Carga académica asociada a lo que esos cursos van a desarrollar, las competencias a las que van a contribuir y el tipo de secuencia de aprendizaje y bibliografía que van a revisar para fortalecer algunos tipos de aprendizaje que todavía están asociados a algunas competencias. La idea de trabajarlo entonces en seminario taller combina distintas perspectivas de enseñanza y aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en problemas, en casos, que conducen a la revisión de textos sugeridos, el análisis de contenido, diseño de planes de clase, de su desarrollo que incluye su sistematización y seguimiento, además de su evaluación. Como seminario permitirá integrar los conocimientos, experiencias y evidencias que los estudiantes han adquirido hasta el momento durante sus prácticas en las escuelas. Permitirá fortalecer las competencias genéricas y profesionales a partir del análisis y aplicación de diferentes planes de clase ejecutados en contextos específicos. Para ello es necesario tener claro que cada intervención requiere de un conjunto de insumos que el estudiante habrá de integrar de manera pertinente para atender de la mejor manera las demandas que la docencia le plantea. Y ahí de nueva cuenta nos ponemos en la idea de, no podríamos entonces decirle al estudiante, el formato para el plan es este, porque el plan, su diseño, su secuencia, su actividad, depende de las exigencias que el contexto le está planteando, de la interacción que tenga con el profesor de titular, de las formas de aprender de los niños con los que está trabajando, del grado académico y de la modalidad. De la propia autonomía. Por supuesto. Entonces, no podríamos decirle a los estudiantes, yo voy a revisar y el plan de clase tiene que tener este formato. Eso es imposible. Tenemos que comenzar a flexibilizar esto, a dar mayores niveles de autonomía para que el estudiante tome las decisiones más pertinentes y más convenientes de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la exigencia, de acuerdo al tipo de alumnos, de acuerdo con las negociaciones o acuerdos que tome con el profesor titular del grupo, porque van a seguir trabajando de manera paralela, ¿estamos de acuerdo? Y en ese sentido, quien tiene que responsabilizarse de esas intervenciones y explicarnos y argumentarnos por qué las toma y desde dónde las está asumiendo esas decisiones es el estudiante, no nosotros. Quizás ahí nuestro perdón en la flexibilidad, pero hay elementos que sí deben de estar en todos los planes, ¿no? O sea, esa es otra cosa. De que esa flexibilidad no empiece a quitar o a eliminar algunos elementos que sí deben de estar en el plan, claro, independientemente del contexto. Quizás a lo mejor la flexibilidad va más en la actividad o tipo de estrategia o metodología que vayan a utilizar, ¿no? Pero elementos muy propios que sí deben de estar ahí en cualquier formato de plan, ¿no? Digo, más allá de la secuencia de actividades, aquí yo creo que estamos entendiendo la flexibilidad como la capacidad que tiene el estudiante de organizar secuencias de aprendizaje asociadas a contenidos, ¿no?, específicos del currículum, siguiendo un conjunto de criterios muy claros, apegados a un enfoque, y por eso necesita conocer planes y programas de estudio, conocimiento disciplinario de lo que va a enseñar, y el método de enseñanza de ese conocimiento disciplinario, conocimientos de los estudiantes, utilización pertinente de los contextos donde se está desarrollando. Pues los criterios para que el estudiante haga el plan no radican en que hágalo como quiera, hágalo tomando en consideración un conjunto de criterios muy claros. Y lo que le fueron abordando los diferentes por supuesto, cursos, ¿no? Ahí es la movilización. Porque tiene que ver con que el plan sea coherente y consistente con los enfoques, con los propósitos, con los alumnos, con los contextos, con los recursos, y yo le voy a tener que cuidar ahí esos criterios. Que me lo haga como quiera.
pero que tenga un conjunto de criterios que yo pueda valorar para entonces regresarme a las competencias y ver si está haciendo diseños aplicando sus conocimientos, si usa de manera pertinente tal, si aplica críticamente, si evalúa de tal forma, si crea ambientes de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí, coherente, consistente y qué más. Y digamos consistente con los enfoques, coherente y consistente con base en los enfoques y los planes de estudio. Porque en la realidad educativa hay docentes que no, les dices, a ver, elabora un plan de clase. Si no conoce el plan y los programas de estudio, no lo sabe elaborar. Por supuesto. Porque no conoce los elementos mínimos que debe contener. Entonces, como usted dice, hay otros elementos, ¿verdad? ¿Qué es el grupo, el contexto, etcétera, etcétera? Pero obviamente se deducen del mismo enfoque del plan y programas de estudio. Entonces, el muchacho tiene que tener un dominio completo. Ahora, va variando. O sea, hay cambios. Entonces, nosotros lo tenemos que preparar para la vida profesional a futuro del estudiante. Entonces, ahorita diseñará un formato X de plan de clase, pero conforme va pasando el tiempo, él se tiene que ajustar a los cambios que hay en educación. Entonces, cuando él aprende a conocer los planes y programas de estudio y todos los materiales de estudio del nivel para el que se está formando, pues estás preparando para la vida. Claro, y esa es la idea, porque si se regresan ustedes a esto, diseña planeaciones didácticas aplicando conocimientos pedagógicos y disciplinarios. Eso es fundamental. No puedes diseñar, no puedes aplicar lo que no conoces. Y además tiene que ver en el marco del plan de estudio, de los planes y programas de estudio de educación básica. Los que estén, no sabemos si dentro de 2 años, insisto, van a cambiar. Aquí la idea es que no nos casemos con el plan, con el 592. El 592 es el que está trabajándose ahorita, es el que el estudiante tiene en la mano, pero si en su desarrollo profesional le vuelven a cambiar los planes, tiene que saber diseñar planeaciones didácticas y aplicar críticamente sus planes y programas. Independientemente de que se los cambien. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante el asunto de la competencia como referencia. Yo tengo que valorar qué tan competente es mi estudiante haciendo esto. Pero si te das cuenta de las situaciones en las que nos enfrentamos, cuando a veces tenemos educadoras que lo que quieren es el aprendiz que haga las cosas como yo quiero y como yo digo, y de qué manera la alumna lleva competencias muy sólidas y hace que respeten su punto de vista y decisiones, a veces. Y hay veces en que de plano mejor cámbiala de escuela porque la persona no nos deja crecer siempre y cuando nos quiera mantener en una Ahí sigue vigente esta cuestión que ustedes hacen ya de manera tradicional, o lo han hecho ya recurrentemente, de establecer algún tipo de vínculo y de comunicación con las escuelas para poder explicar las orientaciones y los enfoques. En el documento que les dice del trayecto de prácticas, orientaciones para su desarrollo, al final aparecen los criterios para vincularse con básica. Criterios en donde le estamos apostando a que no piensen que básicamente que esos profesores de educación preescolar o primaria, cualquiera que sea la licenciatura, son responsables del proceso de formación. De ese proceso somos nosotros. Ellos propician y nos prestan el escenario, el aula de clase, o nos dan la oportunidad de incorporarnos a esas aulas de clase, pero no lo podemos responsabilizar de quién se haga cargo de la formación, y no podríamos estar esperando que este profesor defina y determine el nivel y grado de aprendizaje del estudiante. Eso nos corresponde a nosotros. Y ahí va a tener que haber mucha gestión de ustedes y de su estudiante. Si quieren verlo como un profesional, tienen que entonces considerar que ese estudiante tiene que hacer también gestión en el aula. Y la gestión en el aula no está con el niño en la condición de aprendiz, como decía Mimi, en esa condición de casi ya ser profesor. La gestión también se hace con los padres de familia, con el profesor titular, con los demás colegas de la institución, incluso con el directivo. Cómo buscar y cómo fortalecer ese tipo de competencias que requieren que el estudiante tenga la posibilidad de poder hacer y generar ambientes de aprendizaje que le favorezcan a él y a sus propios alumnos. Ahí está la clave de todo eso. Finalmente es parte de lo que nos va acompañando en la vida, ¿estamos de acuerdo? Cada vez que vamos nosotros mismos, cambiamos de un escenario a otro, de una institución a otra, trabajamos con nuevos grupos de colegas, lo que hacemos es mucha negociación y gestión académica, ¿no? Nos toca hacerla finalmente, la hemos vivido así de manera muy empírica, pero
y muy vivencial, pero el asunto es que el estudiante tiene que aprender a hacer gestión. Y hacer gestión implica saber negociar, acordar, generar consenso, buscar opciones. Lo complejo es hacer la evaluación de eso para el estudiante y hasta dónde le van a permitir a las instituciones de educación básica realizarlo. Pero eso, digamos, más allá de lo que le permiten realizar, a lo que vamos a ver con respecto al asunto de la evaluación ahorita, al que tocas el punto, es que tú vas a valorar al estudiante y su desempeño, lo que es capaz de hacer y lo que es capaz de generar a partir de su actuación. Entonces, nuestro ámbito de incumbencia como formadores, lo que nos interesa a nosotros es el estudiante, ¿estamos de acuerdo? Lo que él nos reporte que hace y sabe hacer es lo que él va a permitir valorar una parte de su desempeño o su desempeño. Yo me tengo que concentrar en valorar al estudiante y su desempeño, no al alumno de primaria, ni al profe de primaria o de preescolar. Yo tengo que poner en el centro a mi estudiante y sus competencias. Y ahí la evaluación cambia, y cambia demasiado, porque no estaría esperando solamente que me entregue un plan de clase o que me dé cuenta en un diario de que le fue bien. Yo necesito saber en qué le fue bien, por qué dice que le fue bien, qué tipo de evidencias tiene para demostrarme que le fue bien. Y vas a ir observando. Y entonces puedes observar de manera focalizada, con otro tipo de interés. Y puedes generar otro tipo de mecanismos para darle seguimiento al desempeño del estudiante. A través de entrevista, a través de una observación directa, a través de la revisión y análisis de los propios documentos, porque les vamos a pedir también que los hagan con un propósito muy claro. Que el diario, el portafolio, el reporte de prácticas tenga una finalidad mucho más fina de seguimiento a su desempeño. Oye, Lalo, si ahorita que teníamos en el plan anterior nada más 8, 9, nos faltaba tiempo para observar y poder dar una valoración, ahorita vamos a ser maestros de los 30, de los 27, sí. Y tienes que valorarlas a todas. Sí, pero hay una estrategia para trabajar de manera diferenciada, es que es ahí sí. Donde tienen ustedes que considerar que no todos requieren lo mismo y a todos les vamos a dar las mismas cosas. Entonces, un ejemplo muy claro, y lo vamos a ver también un poco en el video que vamos a ver, ¿no? Puede haber gente que es muy capaz académicamente, te resuelve un examen, te hace un plan de clase, te hace una síntesis, te hace un reporte de lectura y lo hace siguiendo puntualmente los criterios hasta se pasa. Pero cuando va a trabajar, vale. Su desempeño no corresponde con su capacidad intelectual. Y hay algunos aspectos de esa capacidad intelectual y de desempeño que yo tengo que fortalecer. Por lo tanto, podemos poner, para ir a los ejemplos concretos, este colega es muy bueno diseñando planes de clase, sí he puesto ese ejemplo muchas veces, ¿no? Los hace muy bien, los hace coherentes, retoma los enfoques, tiene muy claros los aprendizajes esperados, la secuencia de aprendizaje que elabora por cada asignatura, entrega y da para que el estudiante o el alumno con el que trabaja elabora un aprendizaje con una evidencia muy concreta y además, digamos, sólida. Él sabe hacer ese diseño, pero cuando va a practicar nada más no da una. No tiene posibilidades de interactuar, no genera un ambiente de aprendizaje propicio para, le fallan cuestiones de interacción, le fallan cuestiones de ubicación de espacio, le fallan. Ella es muy buena en la práctica, pero planifica bien mal. Le falla, tiene problemas para ser consistente y coherente, ¿no? A ella no la tengo que ir a ver, ¿estás de acuerdo? Pero sí tengo que sentarme con ella a ver cómo está diseñando y haciendo sus planes. ¿Con qué argumentos? Entonces, el asunto es un tratamiento diferenciado, por eso insistía yo. No vamos a estar dando rondines y rondines, vamos a ir a observar a alguien, si es que es necesario, con una guía de observación que me identifique a qué competencia le voy a ayudar a resolver. Y la idea de tener claro a qué competencia le vamos a tener que apuntalar está también en el ejercicio que hace el estudiante de sistematización de su propia experiencia. Por eso el diario va a tener un propósito diferente, por eso el portafolio también va a tener un propósito distinto, por eso el reporte de prácticas tiene un propósito diferente, los planes de clase en consecuencia. Si yo tengo un seguimiento puntual de todo eso, entonces podría diferenciar muy bien a quién tengo que ir a observar y a quién no. A quién tengo que citar para poderle dialogar con él acerca de lo que requerimos fortalecer y a quién no. Y aquí van a jugarse mucho
la claridad en términos de los criterios. Cómo yo le explico al estudiante el tipo de producto que le voy a valorar, con qué evidencia se lo le voy a solicitar y con qué criterios va a elaborar esa evidencia. Porque la evidencia tiene que darme cuenta de un tipo de desarrollo de aprendizaje asociada a la competencia. De ahí que decíamos, habrá dos maneras distintas, ahora sí, muy claras y diferenciadas de la evaluación. La primera tiene que ver con esta lógica de la evaluación formativa, cuyo fin es conducir al estudiante al proceso de aprendizaje permanente. Esto que hemos estado insistiendo desde hace un montón de años, ¿no? Que hay una evaluación formativa, que hay una sumativa, que hay evaluación, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, eso que en el rollo nos sale muy bien. Hoy tenemos que trasladarlo al terreno de la aplicación en el contexto de la formación del estudiante y su cierre de formación inicial. Entonces, cuando yo trabajo evaluación formativa, lo que estoy haciendo es un seguimiento cualitativo del desempeño del estudiante, que no me obliga a poner calificación, sino valorar la manera en que va progresando en sus aprendizajes. Y ahí implica que el estudiante sea muy autorreflexivo, muy crítico de su aprendizaje y de su evidencia social de ese aprendizaje. Porque me va a permitir valorar la gradualidad de la competencia, la profundidad de la competencia, el desarrollo de la competencia. Lo que es distinto a la evaluación sumativa, ¿no? Donde ya con productos muy concretos, con criterios muy claros, yo tomo eso como referente para asignar una calificación. Y decirle, con este reporte de prácticas o este plan de clase, siguiendo los criterios que te planteé, todavía tiene una ausencia aquí y aquí y aquí, falta que fortalezcas tal, y entonces, en lugar de tener 10, tiene 6, maestro. Porque tengo un conjunto de criterios con los que te valoro un plan de clase. Porque tengo un conjunto de criterios con los que te valoro un diario del profesor. Entonces, esa es la idea de que ustedes tengan muy claro que estas dos cosas también van a correr de manera paralela, para poder darnos cuenta de cómo van evolucionando los estudiantes con relación a la competencia y demostrando en desempeños, y la forma en cómo yo voy a asumir que te puedo asignar al estudiante una calificación asociada a ese desempeño. Tienen que tener mucha claridad de cómo van a acompañar al estudiante, qué tipo de seguimiento le van a dar, y lo van a hacer de manera diferenciada para poder apoyar lo más y mejor posible a cada uno de ellos a fortalecer sus competencias. Por eso ahora entienden por qué me decían las de Puebla, es que usted nos está pidiendo un trabajo muy especializado. Efectivamente, es una lógica distinta de acompañar al estudiante. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que no son 15, 20, estamos hablando casi de grupos de 28. Por supuesto, ya hay hasta de 40, no te apures. Pero con esos 40 trabajaba el profe de quinto semestre, de sexto. Pero quién sabe con qué calidad de terminación. Estamos terminando nuestra obra de arte, ¿no? Claro. Y tú sabes que los detalles son los más, es lo más complejo. Claro, pero entonces, o sea, me encanta el reto. ¿Y de quinto? Sí. Trabajó con los mismos 40. No, sí, pero como reto me parece excelente. Yo me voy a la realidad, Lalo, en el sentido de que por lo general todos los compañeros sabemos que no es la única materia. Como es una materia de 6 horas, van a decir, bueno, pues vas a dar práctica profesional y puedes dar esta y esta, y no va a poder ser así. O sea, como que habría que marcar situaciones que te establezcan que a lo mejor ni ser asesor, a lo mejor ni ser, y dedicarte a práctica profesional para que... La idea es que no sean asesores de modalidades de titulación, que se concentren en la práctica. Entonces, el maestro de práctica no va a ser el asesor. No, y la propuesta es que no lo sea. No, nada de eso. Que se concentre a prácticas. Y en ese sentido decía yo, ustedes tienen un montón de herramientas, vamos a ver después con el programa más extendido, donde el profesor puede recurrir al diario, los planes de clase, diagnósticos, observaciones, entrevistas, videos, fotografías, trabajos de alumnos, informes, reflexiones y portafolio de evidencias. Todo eso está a disposición y además ya lo están desarrollando los alumnos. Yo quiero insistir que el estudiante ha trabajado con todo esto desde el primer semestre. Créanme, que sí lo ha hecho. Y su actitud es distinta, o sea, sí se percibe perfectamente esa parte. Y hay un conjunto de bibliografía que también le vamos a echar una mirada, casi más a tipo escáner, para que vean el tipo de documentos que les propusimos que leyeran ustedes con sus estudiantes, porque nos interesa mucho que el estudiante no solamente recupere lo de los demás cursos, sino que tenga claro también que la docencia
esa idea de la docencia como una actividad altamente compleja, de cambio permanente, de mucha incertidumbre, digamos, va a ser lo que va a estar él mismo viviendo ya cuando se incorpore. Entonces, al rato que vean, mañana que veamos la bibliografía, se van a dar cuenta que esto no, los textos que están ahí, que están sugeridos, no tienen como fin darles un manual sino abrirles una perspectiva de reflexión muy grande con relación a los problemas de la práctica y las tensiones entre la teoría y la práctica. Desde ahí son textos que tienen como finalidad detonar procesos de reflexión y crítica acerca de la docencia, para darles un seguimiento distinto en función de sus desempeños. Los vamos a revisar para que ustedes los vean. A grandes rasgos, así vamos a revisar. Este es el contenido que tiene séptimo y octavo semestre. Esa es la lógica de trabajo que estamos sugiriendo que tengan estos programas, y la manera entonces de desarrollarlos, que ello implica así que comencemos a mirar de una manera distinta el tipo de trabajo que un asesor de ese trayecto tiene que hacer para poder fortalecer a los estudiantes. Créanme que es muy sencillo cuando tengo yo muy claro qué quiero y para qué. Si el profesor del trayecto de prácticas tiene muy claro cuáles son los propósitos, tiene muy claro también la ruta, una ruta que puede construir ya en lo individual de acuerdo con sus estudiantes, le va a ser mucho más fácil. Eso requiere también que el estudiante tenga conocimiento de varias cosas. La primera de ellas es que el estudiante tiene que conocer el documento del trayecto de prácticas en general, desde el primero hasta el octavo semestre. Lo segundo es que debe de conocer con mucha claridad este programa de séptimo y octavo. Debe de conocer también el documento de orientaciones para la titulación, el de lineamientos para la titulación y el documento de evaluación. No son documentos, la idea de cuando se estaban haciendo los documentos no era que fueran exclusivos para el formador, para el docente era normal. Se escribieron incluso con un tipo de lenguaje que pudiera ser lo más accesible para el estudiante. De ahí que de esos documentos el estudiante y el profesor los tiene que conocer. Y es muy importante que el estudiante tenga claro qué es lo que se le está pidiendo que haga, qué tipo de referentes tiene que tomar en consideración para desarrollar o para cerrar su proceso de formación, para que también se concentre en lo que corresponde ya a su etapa final de formación en la escuela. Por eso están incluidos ahí los documentos, y por eso es muy importante que se genere un espacio de conocimiento de ese tipo de documentos y que se puedan analizar de manera muy puntual con ellos. Esa fue la finalidad de que se hiciera en ese lenguaje y que tuviéramos documentos académicos que orientan el desarrollo tanto del trayecto como de la titulación como de la evaluación. Entonces, son para ustedes, son para los estudiantes, y lo tienen que conocer sus propios alumnos.